martes geográfico organizado por la Sociedad Geográfica de Lima. Reciban un afectuoso saludo por parte de nuestra presidenta, la doctora Nicole Bernex, y nuestros amigos que siempre nos acompañan y auspician este espacio de conocimiento. Me refiero al Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Estamos empezando con unos minutitos de retraso, así que para entrar ya de lleno en nuestras charlas del día de hoy, voy a dejar en la conducción de este martes geográfico a la señorita Carla Landa. Carla, por favor, adelante. Carla, tienes tu micro apagado. Perdón. Muchas gracias, Magíster Hugo. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Carla Landa. Para mí es un placer acompañarlos como moderadora en esta jornada de martes geográfico. A nombre de la doctora Nicole Bernex Weiss, presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, y del contraalmirante Raúl Parra Maza, presidente emérito y director del programa de actualización de conocimientos, les damos la más cordial bienvenida a la jornada de hoy. Además, me sumo el agradecimiento al Instituto Cultural Peruano Norteamericano, ICNA, puesto que todos los años renueva su confianza en este ciclo de conferencias. Dicho esto, empezaré a presentar el departamento homenajeado el día de hoy, la región de Pasco. Recordemos que una gran manera de amar a nuestra nación y honrar nuestra diversidad cultural en el marco del bicentenario de nuestro país es conociéndola. Esa, precisamente, es la motivación de todos los asistentes a este ciclo de conferencias denominado Bicentenario, Memoria, Territorios, Resiliencia y Posibilidades, donde todos nuestros 24 departamentos son los protagonistas en cada conferencia. El programa del día de hoy, martes 31 de agosto, tiene como protagonista el departamento de Pasco. Desde hace 34 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros, es una gran responsabilidad tener entre los oyentes a tantos maestros de las diferentes regiones del Perú, escuchando y tomando el pulso de nuestros territorios, de nuestras cuencas, de las diferentes actividades y lecciones aprendidas. Este año, en el que celebramos el Bicentenario del Perú como país independiente, hemos programado honrar la identidad de cada uno de los 24 departamentos en los que se divide políticamente el territorio nacional, dedicándole un día de conferencias, lo que constituirá el núcleo de la temática para este año denominado Bicentenario, Memoria, Territorios, Resiliencia y Posibilidades. Dedicaremos asimismo un martes a cada una de las regiones naturales, costas, sierra, selva y mar de Grau. Para complementar nuestro homenaje académico e identidad nacional, tendremos también días dedicados a la Antártida, al buque de investigación científico Carrasco, al Museo Agua y Tierra, y concluiremos con la presentación de una síntesis geográfica. Y bien, para ir comenzando, voy a brindar algunas indicaciones. Con ello, entonces, para dar paso a nuestros conferencistas del día de hoy, a nuestros dos conferencistas, quería dar algunas indicaciones para lograr el mejor desempeño de este evento. Por esa razón les pediré a todos los asistentes que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas, para evitar interrupciones durante las intervenciones y presentaciones de nuestros ponentes. Asimismo, sus asistencias deberán ser registradas por el chat de Zoom para la sesión del martes geográfico de la fecha. Es decir, pueden escribir sus nombres por el chat, vía el chat de Zoom. Además, si durante las ponencias surgen algunas dudas o consultas, agradeceré que por favor las puedan escribir por el chat de Zoom, que al final vamos a estar recopilando todas ellas para hacerlas llegar oportunamente a nuestros ponentes. Las personas también que nos están viendo vía Facebook pueden realizar sus consultas a través del chat y nosotros estaremos gestionándolas para hacerlas llegar. Sin más, voy a presentar entonces a nuestro primer conferencista principal del día de hoy. Geógrafo John Berahun Chaca, que se encuentra aquí presente en la sesión.
Él es geógrafo con estudios de maestría en geografía y de doctorado en ciencias sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es vicedecano del Colegio de Geógrafos del Perú, profesional de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, PCM, y es ponente nacional e internacional. Con ello, entonces, le doy pase a nuestro ponente, el geógrafo John, quien tiene 45 minutos, que voy a estar comentándole 5 minutos antes, para su ponencia. Adelante. Carla, muchísimas gracias. Y agradezco también a la Sociedad Geográfica de Lima por la consideración. Y a los asistentes, por supuesto, por tener un interés en conocer un poco más del Perú. Una de las más importantes problemáticas que se tienen en materia de gestión pública es justamente el referido al conocimiento del territorio nacional. Muchas de las decisiones se adoptan quizá no conociendo los territorios. Y es ahí donde radica, digamos, alguna de las razones de por qué muchas de las alternativas de solución que se presentan como tales terminan conociéndolo. Y el desarrollar, digamos, presentaciones con cierto nivel de profundidad o acercamiento a los distintos departamentos del Perú, me parece que contribuye de manera importante a este proceso. No solamente, por supuesto, para aquellos que están vinculados a la gestión pública, sino para todos aquellos que somos peruanos, que queremos al Perú y que, por supuesto, en ese camino de defenderlo y amarlo para construirlo cada vez mejor, es importante saber de qué estamos hablando. El departamento de Pasco tiene una historia bastante peculiar, creo yo, porque quizá mucho de lo que en la historia puede remitirnos a ella nos puede trasladar directamente en principio a lo que fue en su momento, en los primeros años de la República, inclusive, lo que es hoy la capital departamental. Me refiero puntualmente a la ciudad de Cerro de Pasco. Porque quiero hacer esa primera distinción. Primero, entendido a Pasco no como el departamento, sino a Pasco específicamente haciendo referencia a su capital departamental, que es Cerro de Pasco. ¿Y por qué la capital departamental? Porque esta ciudad ha tenido un conjunto de reconocimientos a lo largo de la vida republicana e incluso pre-republicana. Reconocimientos como los que voy a mencionar en breve. Pero antes de ello me parece que también es importante señalar que incluso durante el imperio, digamos durante el imperio Inca y hasta quizá poco más atrás, Pasco, o lo que hoy es la ciudad de Cerro de Pasco y entornos inmediatos, no dejaba de ser menos importante para esas fechas. Y no dejaba de ser menos importante porque justamente por esos espacios se concentraba una importante cantidad de distintos minerales que fueron, digamos, la razón de por qué surge posteriormente esta ciudad. Y con ello, pues, estamos haciendo referencia incluso, digamos, al Imperio Wari, ¿no? El Imperio Wari, durante su extensión territorial, todo lo que hoy, digamos, comprende el entorno inmediato de la ciudad de Cerro de Pasco, incluso la provincia de Pasco y la provincia de Daniel Alcides Carrión, e incluso hacia Huánuco, pertenecían a lo que era el territorio del Imperio Wari. Cuando transcurrieron los años, digamos, estos pasaron por otras culturas y luego, digamos, formaron parte del Imperio Inca, y luego ya, pues, durante el virreinato, parte del virreinato, y posteriormente como, digamos, integrante del departamento de Tarma. Ojo con ese detalle, en los primeros años de la República existía el departamento de Tarma, y Pasco era integrante de ese departamento de Tarma. Pero bueno, resulta que también, digamos, esa importancia minera que data desde antes de la colonia, se fortaleció aún más durante la colonia, porque durante esta época, digamos, el principal objetivo era extraer estos recursos minerales
para derribarlos a Europa principalmente, ¿verdad? Y estoy seguro que todos quienes hayamos revisado, conocemos un poco de la historia del virreinato, para nadie va a ser una sorpresa que justamente la mina más importante durante el virreinato era justamente la de Potosí, que hoy queda en la República de Bolivia, ¿verdad? Sin embargo, Potosí no fue la mina más importante durante todo el virreinato. Cuando Potosí ingresa, digamos, a una situación de declive, ¿no? Por el ya agotamiento de los recursos que de ahí se extraían, cobró importancia otro centro minero, que se consideró incluso como, digamos, el lugar que hacía las veces de reemplazo a lo que significaba Potosí para el virreinato. Y justamente ese nuevo lugar donde se extraían esos recursos, y estamos haciendo referencia puntualmente a la plata, ¿no? Y el cobre, por supuesto, también, plomo y oro inclusive, estamos haciendo referencia a la ciudad de Cerro de Pasco, ¿no? La actividad minera que se realizaba en esa ciudad. Entonces, veamos el nivel de importancia que tenía la actividad minera en Cerro de Pasco para llevarlo, digamos, a compararlo con lo que en su momento fue Potosí para el virreinato. Y esto, digamos, tiene por supuesto expresiones como los títulos que obtuvo la ciudad de Cerro de Pasco durante el virreinato. Ya por los años de 1639, en el siglo XVII, se le da el primer título a Cerro de Pasco y se le reconoce como Ciudad Real de Minas. Sus aportes, digamos, su contribución a la corona española era de una envergadura importante y poco comparable con otras unidades mineras del resto del virreinato. E incluso, digamos, muchos dueños de estas propiedades, ¿no?, las minas, por Cerro de Pasco, terminaron comprando ante la corona, digamos, sus títulos honoríficos, ¿no? Marqués, un conjunto, digamos, de personas que han obtenido el grado de marqués, un reconocimiento similares por contribuir de manera importante, digamos, a la corona. 1639, Ciudad Real de Minas, un primer reconocimiento, el primer título que se le asigna a esta ciudad. Un tiempo después, prácticamente poco más de un siglo después, pero todavía durante el virreinato, 1771 puntualmente, se le otorga un nuevo título a esta ciudad y se le reconoce como Distinguida Villa Minera del Cerro de Pasco. Un nuevo reconocimiento, digamos, a su gran contribución a la corona española debido a la actividad minera. Y son, digamos, ya estos años en los cuales empieza a concentrarse una mayor población en estos asentamientos mineros, ¿no? Que ya durante la República se consolida más aún, ¿no? Porque justamente después de las 2 primeras décadas, digamos, de iniciada la República, y ojo, un detalle también importante, Pasco e incluso, digamos, los mineros, ¿no?, que tenían las propiedades de esos centros en Cerro de Pasco, también contribuyeron a la independencia del Perú, porque ellos expresaron, digamos, no tenían reparo con el hecho de seguir perteneciendo a la corona, al virreinato, o que el Perú sea la república, pero contribuyeron también de manera importante a la independencia. Es más, batallas importantes se libraron en lo que hoy es el territorio del departamento de Pasco. Es más, recordemos que Simón Bolívar, durante toda su, digamos, recorrido durante la lucha por la independencia, también recorrió los territorios de Pasco, y un distrito lleva su nombre, el distrito Simón Bolívar, en su capital de Rancas, que está justamente de manera inmediata a la capital departamental. La batalla de Huliachín, que hace algunos meses el Congreso de la República lo ha reconocido como una de las batallas que permitió la independencia del país, digamos, para contextualizar un poco estos momentos, ¿no? Y que por supuesto, digamos, por ahí también, se trasladó todas estas tropas que se libró, que digamos participaron en la batalla que se libró en las Pampas de Junín, ¿no?, la batalla de Junín, que está justamente ahí,
digamos, como parte del límite del departamento de Pasco Junín. Ahí tenemos toda la meseta del Bombón y las pampas de Junín, donde se libró esta batalla por nuestra independencia. Y justamente esas 2 décadas después de iniciada la República, puntualmente en 1840, Cerro de Pasco obtiene un nuevo título, ya un reconocimiento de la República, en este caso, y se la reconoce como opulenta ciudad del Cerro de Pasco. Un tercer título, digamos, digamos, si consideramos desde la primera distinción o reconocimiento que se hizo en el virreinato. Opulenta ciudad del Cerro de Pasco, digamos, para nuevamente contextualizar lo importante que era esta ciudad y la actividad minera y su contribución que se realizaba para las arcas del Estado, ¿no? Ya para el Perú en ese momento. Y ya en el siglo XX, 1960 puntualmente, algunos años después, 16 años después de la creación del departamento, porque el departamento todavía en ese momento no existía, aún éramos, digamos, integrantes, ya no puntualmente del departamento de Tarma, como nace en los primeros años de la República, sino ya como parte integrante del departamento de Junín, ¿no? Y luego cuando se erige el departamento de Pasco, también, digamos, se le otorga un nuevo reconocimiento a Cerro de Pasco, y se le reconoce como la capital minera del Perú. Vean ustedes que estos títulos no son títulos menores, son un reconocimiento a su importante labor y contribución en la economía nacional, capital minera del Perú. Y estoy seguro que en más de un texto, se me ocurre rápidamente, Emilio Romero, por ejemplo, que tiene textos sobre geografía económica del Perú, él ya hace referencia también, digamos, a ciudades como Cerro de Pasco, y también incluye a Huancavelica, y las considera como, digamos, durante la época republicana han sido la dispensa económica del país. Entonces, su contribución a la economía nacional no ha sido, digamos, para nada menos importante. Y me parece, digamos, trascendental iniciar haciendo esta referencia, porque a partir de ella quisiera, por supuesto, digamos, trasladarme a otro terreno, mencionar de manera muy breve, por supuesto, aquellos vinculados a sus condiciones socioeconómicas hoy, ¿no? Y antes de entrar a este tema, también es importante mencionar que en 1833, antes de obtenerse los 2 últimos títulos, se funda en Cerro de Pasco la Casa de la Moneda. La Casa de la Moneda del Cerro de Pasco, que entre, digamos, las monedas acuñadas, se acuñó en plata fina los 4 reales de Pasco. Entonces, el reconocimiento que estuvo siempre presente, digamos, con respecto a la importancia económica para el país de esta ciudad. Y, por supuesto, la ciudad de Cerro de Pasco nace como un enclave minero, y que a partir de ese enclave minero empieza pues a tener una concentración de la población de manera cada vez más importante, con altibajos, por supuesto, siempre obedeciendo a los momentos de bonanza de la economía por la actividad minera, y a los momentos también, digamos, de declive, ¿no? Pero, digamos, esto fue suficiente de tal modo que permitió, ¿no?, constituirse circunscripciones político-administrativas en el entorno inmediato. Y tanto es así, digamos, que ya hacia 1944, 27 de noviembre puntualmente, se crea el departamento de Pasco. Ese departamento se crea con 3 provincias. Daniel Alcides Carrión, una de sus provincias, la provincia de Pasco, la otra, y la provincia de Oxapampa. Las 3 provincias del departamento de Pasco. Y antes de empezar en ella, no quiero dejar de mencionar, por supuesto, también a personajes héroes nacionales, ¿no?, que digamos, han sido, son de ese departamento. Y me refiero puntualmente, en este caso, a Daniel Alcides Carrión, el mártir de la medicina peruana, un estudiante de medicina de la Universidad de San Marcos, que, digamos, entregó su vida por descubrir la cura, ¿no?, sobre la verruga peruana. En 1885 muere Daniel Alcides Carrión, que nace justamente en el Cerro de Pasco, y en su honor, cuando se crea el departamento de Pasco, se le asigna ese nombre a una de sus provincias, la provincia de Daniel Alcides Carrión. 3 provincias es la que mantiene hasta la actualidad el departamento de Pasco, y tiene 29 distritos. El último distrito que ha sido creado en ese departamento se creó dentro de la provincia de Oxapampa.
Y el distrito, ese último distrito creado fue el año 2010, y me refiero puntualmente a Constitución, con su capital, Ciudad Constitución, que en adelante voy a hacer algunas referencias adicionales sobre ello, porque estoy seguro que rápidamente podrán recordar a Fernando Belaúnde Terry y cuál era, digamos, su visión para Ciudad Constitución con respecto a la estrategia geopolítica en el Perú. Pero bueno, el departamento de Pasco se ubica en el centro del Perú. Es un detalle importantísimo. Uno ve el mapa y lo primero que va a ver en el centro del país es un departamento que tiene como nombre Pasco. Y justamente está ubicada, digamos, en la región andina, dos de sus provincias puntualmente, Daniel Díaz Carrión y Pasco, y la parte amazónica, que sería prácticamente la integridad de toda la provincia de Oxapampa. Y justamente en términos geográficos es por supuesto importante mencionar que aquí se ubica el nudo de Pasco, ¿no? Nudo de Pasco que permite, digamos, identificar con cierta facilidad aquella cuenca, ¿no? que configuran, digamos, los tributarios que alimentan al río Guayaga y aquellos que van pues hacia, finalmente, al Ucayali, ¿no? Entonces, es una entidad geográfica relevante que permite distinguir con cierta claridad esa distribución hidrográfica. Y también es, por supuesto, digamos, nítida esa distinción de tener, en términos de pulgar vidal, ¿no? Pisos altitudinales, la puna, todo lo que corresponda, digamos, a la provincia de Pasco y parte de la provincia de Daniel Alcides Carrión, y por supuesto la selva alta a todo lo que corresponda a la provincia de Oxapampa, ¿no? Son, digamos, pisos altitudinales muy notorios, pero también tenemos, por supuesto, digamos, entidades geográficas imponentes, ¿no? Como se me ocurre el Nevado del Guaguruncho, ¿no? Conocido como el Colmillo Blanco o el Colmillo de Nieve. En términos, digamos, de escena paisajística es una belleza, porque uno la ve, digamos, imponente ahí entre Huachón y Oxapampa, como parte de la cordillera del Guaguruncho, ¿no? Pero también ya mencioné, digamos, a la gran meseta del Bombón, ¿no? Que nos permite, digamos, llegar hacia el lago Chinchaycocha, que comparten Pasco con Junín, donde se libró justamente la batalla de Junín. Y, digamos, de modo similar, podemos pues encontrar, digamos, también salida hacia la cordillera de la Viuda, trasladándose, digamos, por ciertos espacios como turísticos, ¿no? Como por ejemplo se me ocurre rápidamente el bosque de rocas de Guayay, ¿no? El santuario, me parece que tiene el reconocimiento de santuario nacional, claro, dentro del SINAPE, ¿no? Del Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado. Entonces, esto en términos, digamos, de una breve introducción de lo que sería, de lo que es el departamento de Pasco. Sin embargo, también es importante siempre hacer referencia a aquellas condiciones socioeconómicas e incluso de articulación que caracterizan a este departamento, porque justamente es importante conocerlo para conocer sus fortalezas, ¿no? Las potencialidades, aquellos elementos que la caracterizan y por supuesto, identificar, digamos, esas debilidades, también generar las alternativas y, digamos, propuestas que permitan revertir, digamos, mejorar esa condición de debilidad y fortalecerla, ¿no? A la fecha, digamos, el departamento de Pasco, que puede incluso entenderse cuando vemos situaciones similares a escala nacional, ¿no? El departamento de Pasco tiene una precaria articulación entre sus tres provincias. Entre la provincia de Pasco y la provincia de Daniel Alcides Carrión ya existe, digamos, una carretera asfaltada que permitiría, digamos, interactuar entre ambas provincias de manera intensa, sin ningún problema. Y no me refiero solamente a flujo peatonal, sino también, digamos, comercial, que considero es uno de los temas fundamentales para promover el desarrollo entre las circunscripciones. Pero cuando buscamos una alternativa similar, digamos, o hacemos una lectura en el mismo sentido entre la provincia de Oxapampa y la provincia de Pasco, el nivel de articulación es bastante precario. No existe una carretera asfaltada que permita conectarse estas dos provincias. Y ojo que la provincia de Pasco, en términos de dimensión, ¿no?, de superficie territorial, es más grande que las otras provincias, que las otras dos provincias del departamento de Pasco.
Y por tanto, al no existir, digamos, una carretera asfaltada, ¿no? El flujo comercial e incluso, digamos, peatonal migratorio termina pues entre, digamos, Oxapampa con el departamento de Junín y directamente la capital de la República, y una escasa conexión incluso entre Oxapampa y la provincia de Pasco y la provincia de Lea, si es correcto. 2 siglos de vida republicana, ¿verdad? Pero bueno, considerando la fecha de creación del departamento, 1944, han transcurrido aproximadamente 80 años, pero en 80 años no se ha logrado tener una articulación efectiva entre Oxapampa y Pasco como provincias. Sin embargo, ya existen, digamos, al menos vías que se pueden considerar sin afirmar, ¿no? Entre Pasco y Oxapampa, vía la ruta del Paucartambo y el ingreso por Chontabampa directamente a la capital de la provincia de Oxapampa, no la ciudad de Oxapampa. Pero también ya existe otra ruta, digamos, con ciertas dificultades todavía, que permitiría conectarse por Huachón hacia Huancabamba e ingreso a Oxapampa. 2 alternativas, digamos, de conexión, de interconexión entre sus provincias, que a estas alturas debería darse, y por supuesto que esto potenciaría de manera importante la economía del departamento e impulsaría de manera importante a la economía nacional. Porque recordemos que la ruta que se utiliza para sacar la producción que viene de la selva central, incluyendo por supuesto a la provincia de Oxapampa del departamento de Pasco, es por La Oroya y por supuesto utiliza la carretera central. Sin embargo, en términos, digamos, de articulación, no solamente pensando dentro del departamento de Pasco, ya, digamos, pensando en su articulación con la capital de la República, no solamente existe esa alternativa que es por La Oroya, Ticlio y la carretera central, sino también ya existe una alternativa que es justamente por Guayay, ¿no? Guayay, Canta e ingresarían por Caraballo, por el norte de Lima, hacia la capital de la República. Una alternativa, porque ahí también hay otra alternativa, que utilizando la misma ruta por Guayay se podría salir por Huaral, ¿no? Entonces me parecen rutas que el gobierno, el Estado, debería por supuesto priorizar, de tal modo que la selva central y toda la producción, ¿no?, que pueda venir de estos lugares tenga alternativas distintas que permitan acercar y obviamente también fortalecer otros mercados que no solamente sean la capital de la República. Entonces me parece importante una lectura de ese tipo. Y aquí justamente recuerdo a Fernando Belaúnde Terry, porque ya por los años 1984, Fernando Belaúnde Terry inaugura Ciudad Constitución, ¿no? Y dentro de, digamos, de la lectura a largo plazo que se planteaba Belaúnde Terry, era que Ciudad Constitución se erigiera como una de las ciudades más importantes del país. Algunos, digamos, incluso llegaron a señalar de que para Belaúnde Terry ahí debería trasladarse a la capital de la República, que sería la nueva capital del Perú. No solamente, digamos, por su ubicación geocéntrica con respecto a todo el territorio nacional, sino también porque tiene, digamos, un nivel de equidistancia para con el resto del país de manera importante. Otros dijeron, bueno, que Belaúnde Terry no estaba pensando en Ciudad Constitución como la nueva capital del Perú, sino como la nueva capital de la Amazonía peruana. Lo que fueran cualquiera de esas dos opciones, Ciudad Constitución, digamos, para Belaúnde se ubicaba en un lugar muy estratégico y que por tanto era importante, digamos, fortalecer y construir esta ciudad de manera planificada. 1984. 2010, ¿no? ¿Ha pasado cuánto? 94, 2004, o sea, 25 años y un poquito más, se crea el Distrito de Constitución, teniendo como capital justamente a Ciudad Constitución. Es una ciudad, digamos, relativamente importante para su entorno inmediato, pero por supuesto que requiere mejores niveles de articulación. No hay forma de generar, digamos, condiciones de desarrollo entre los pueblos, los distritos, provincias y los departamentos si mínimamente no se tiene un buen sistema de articulación. Porque justamente a partir de esas redes de articulación se va a permitir trasladar la producción que se puede generar en esos espacios. Al carecer de vías de comunicación, lo que se produce en esos lugares termina siendo de autoconsumo o simplemente deteriorándose y perdiéndose en los lugares de origen. Y eso es importante tenerlo en consideración. Y, digamos, sin embargo, también existe una producción importante que no solamente, proviene del sector minero, que es puntualmente la provincia de Pasco, sino también existe una fuerte actividad agropecuaria.
agrícola y pecuaria, ¿no? Ganadera. Y estos, digamos, se encuentran muy presentes en la provincia de Daniel Sides Carrión, como también en la provincia de Oxapampa. Si bien es cierto el énfasis mayor en el sector agrícola es en Daniel Sides Carrión, en la provincia de Oxapampa existe, por supuesto, dada su extensa superficie amazónica, una actividad intensa de otro tipo de, digamos, de productos, ¿no? El café, por ejemplo. El café de Villarrica, estoy seguro que lo han probado en más de una ocasión y lo pueden encontrar en diferentes establecimientos. El café, digamos, es uno de los productos bandera de la provincia de Oxapampa. En el mismo sentido el cacao, ¿no? El chocolate. También, por supuesto, la crianza de res, que permite producir una variedad de quesos, de yogures y, digamos, derivados de ese tipo que terminan, por supuesto, trayéndose a la capital de la República y a otros mercados regionales. Entonces, esa producción es importante. Pero en la parte específica, digamos, tanto de Daniel Sides Carrión como de Pasco, como provincias, existe también una alta dispersión de la población. Los asentamientos poblacionales, ¿no? Los centros poblados, tienen poca población. Y al tener poca población con alto grado de dispersión, es muy complicada, digamos, lograr una articulación plena entre todos esos centros poblados. Y el crecimiento, y si sumamos esto el crecimiento desordenado de estos poblados, digamos, hay mucho trabajo hacia la cual, digamos, debería orientar sus propósitos los diferentes niveles de gobierno, ¿no? En términos de problemática también me parece que no es una novedad para los que tienen cierta constancia con los noticieros, ¿no? E incluso en los primeros días de la pandemia, estoy seguro que recordarán que en la puerta del Ministerio de Salud había una delegación de familias de Cerro de Pasco, ¿no? Y que tenían semanas acampando en las puertas del Ministerio de Salud porque reclaman, digamos, estos años, muchos años de la población pasqueña, cuyos niños, digamos, han sido identificados con plomo en la sangre. Son problemáticas que tienen que revertirse. Pero un detalle adicional aquí, que a pesar, digamos, de toda su contribución económica a la economía, digamos, de la República, y durante la colonia inclusive, el departamento de Pasco, y por supuesto, digamos que aquí tendría un énfasis mayor la provincia de Daniel Sides Carrión, la provincia de Pasco, obviamente, aparece, ojo con el resultado presentado este año, a diciembre del 2020, el Cerro de Pasco, perdón, el departamento de Pasco aparece como uno de los 6 departamentos que tiene mayor población en situación de pobreza en el país, acompañado de Cajamarca, Puno, Huancavelica. Me parece que también está bueno, inclusive ahí. Pero imagínense ustedes, ¿no? Un departamento rico en minerales que ha contribuido de manera importante durante muchos años a la economía nacional, pero las condiciones de pobreza de la población siguen siendo elevadas. Es más, incluso la capital departamental hoy en día tiene escasez de agua. No se puede satisfacer la demanda de agua potable para toda la población de su capital departamental. Y estoy seguro que cualquiera que tenga la oportunidad de ingresar a Google Earth o a Google Maps, busque Cerro de Pasco y automáticamente le va a dirigir a la ciudad la imagen de satélite, y lo primero que van a poder distinguir en esa imagen de satélite va a ser el Tajo Abierto, la minera, un socavón en el centro de la ciudad, un Tajo Abierto que permanentemente, progresivamente ha ido creciendo y ha ido, por supuesto, desapareciendo el Cerro de Pasco histórico. Y la población ha tenido que retroceder y retroceder y ha llegado a los cerros e incluso está ya empezando a bajar, digamos, hacia las otras faldas de esos cerros, ¿no? Entonces, ¿cómo se aborda esa problemática? Y el Estado, por supuesto, que tiene conocimiento de esta problemática hace bastantes años, e incluso se publicó una ley que, digamos, intenta promover el desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Cerro de Pasco, ¿no? Una ley que por supuesto estaba acompañada de un presupuesto, y el propósito, digamos, de esa ley es trasladar la capital del departamento de Pasco. ¿Se imaginan ustedes? Sería la reubicación física de una capital departamental, ¿no? Aquella capital departamental que ha tenido 4 títulos honoríficos: Ciudad Real de Minas, Distinguida Vía Minera, Ciudad Opulenta, Capital Minera del Perú, que, digamos, por condiciones de riesgo físico para su población, tiene que ser reubicada. Pero han pasado, digamos, ya algunos años, fácilmente una década desde publicada
poquito menos de repente, de publicada esa ley, y hasta la fecha, digamos, no hay resultados concretos de una posible reubicación. Todo lo contrario, la actual capital sigue, digamos, teniendo cierta inyección económica, construyendo hospitales. Por ejemplo, hay un hospital reciente, relativamente nuevo, enorme, digamos, con condiciones que debería tener, creo yo, toda ciudad, toda capital departamental, pero ese hospital está a pocos kilómetros del Tajo Abierto. Y si el Tajo Abierto, imagínense ustedes, sigue creciendo, por supuesto que también se vería amenazada esta nueva construcción, y así como otras construcciones que vienen realizando. ¿Cómo abordar una problemática de este tipo, ¿no? En un escenario, digamos, de concesión minera que amenaza la integridad física de la población? El tema de, por supuesto, también de digamos, de la existencia de plomo en la sangre en los niños, no es una de algunas problemáticas, sino también hay otras como, por ejemplo, la desnutrición crónica. La desnutrición crónica en niños, digamos, menores de 5 años, en el departamento de Pasco está por encima de la media nacional. La media nacional está en 25% aproximadamente, y en el departamento supera ese porcentaje. Entonces, hay problemáticas que tienen que ser revertidas. Pero me parece que también, digamos, sumado a las problemáticas, es importante mostrar, ¿no?, las potencialidades. Y por supuesto que potencialidades, creo yo, tiene muchas el departamento de Pasco, en sus 3 provincias. 42 centros arqueológicos reconocidos por el Ministerio de Cultura existen dentro del ámbito departamental. 42 centros arqueológicos. ¿Cuántos de ellos, digamos, en cuánto de ellos se ha puesto en valor estos restos arqueológicos, ¿no? ¿Cuánta difusión turística tienen estos centros arqueológicos? ¿Existe infraestructura turística que permita llegar a estos centros arqueológicos? Me parece que ahí, digamos, existe un nicho importante con la cual podrían fortalecer de manera importante la economía departamental, solamente pensando en los restos arqueológicos. Recordemos que también por el departamento de Pasco pasa el Capañán, ¿no?, el camino Inca, y el Ministerio de Cultura tiene el registro, digamos, de caminos incas que vienen pues desde fuera del territorio peruano en el norte, y también hacia el sur sale del territorio peruano, que era el Imperio Inca, el territorio del Imperio Inca. También, digamos, se tienen las rutas y el inventario de los caminos incas que recorren el departamento de Pasco. El Santuario Nacional de Guayay, una de las 7 maravillas turísticas del Perú, e incluso considerado como el primer museo geológico del mundo. Estoy seguro que en más de una oportunidad de repente o lo han visto o simplemente por imágenes, fotografías, o han podido visitar por Hong. El Santuario Nacional de Guayay, el bosque de rocas, el bosque de piedras de Guayay, es muchas veces más grande que Porcón. E incluso, digamos, tiene figuras pétreas, ¿no?, muy bien, digamos, parecieran intervenidas por la mano del hombre, y ojo con este detalle. Yo no creo que, digamos, el hombre hubiese logrado realizar alguna de estas figuras con ese nivel de perfección. Son, digamos, resultado de erosiones eólicas o pluviales, pero son figuras pétreas de grandes dimensiones y que superan, digamos, las 6 hectáreas digamos, de estas formaciones rocosas. Y por supuesto que, digamos, se ha convertido en una especie, no propiamente con la etiqueta de destino turístico, pero es un lugar, digamos, a visitar de manera importante. He tenido la oportunidad de visitarlo hace poquito, hace poco menos de un mes, y con grata sorpresa, porque se evidencia, digamos, el flujo turístico. No lo digo solamente por esta zona, he recorrido otros lugares, pero se evidencia un flujo turístico intenso al interior del país que de manera importante, por supuesto, que reactiva la economía al interior de los departamentos. Y el Santuario Nacional de Guayay y el Bosque de Piedras de Guayay puntualmente no son una excepción, y por supuesto que todos están invitados a visitarlo. No van a tener, digamos, ningún tipo de desilusión, todo lo contrario. Por otro lado, ya he mencionado que, digamos, la recuperación de la articulación desde Cerro de Pasco por su ruta de Canta hacia Caraballo, Lima, o por la ruta hacia Huaral, permitiría, digamos, fortalecer el traslado de la producción de las distintas provincias, no solamente del departamento de Pasco, sino también aquellos que vienen desde el departamento de Ucayali, departamentos de Huánuco y cercanos, porque esa es la ruta natural, digamos, que permite trasladar la producción a la capital de la República. Entonces, 2 rutas adicionales que, por cierto, y aquí sí me gustaría adelantar,
Recordemos que en el marco del proyecto IRSA, ¿no? La Iniciativa para la Infraestructura Regional Sudamericana, que busca articular el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, tiene dentro del territorio peruano 3 corredores bioceánicos, ¿no? En algunos casos la prensa le llama la interoceánica, ¿verdad? Y mucho se habla de la interoceánica sur, aquella que permite articular desde Moquegua, Arequipa, por Cusco, Madre de Dios a Brasil, o también por Puno hacia Bolivia. Pero esa es una de las 3 interoceánicas que pasan el territorio peruano, ¿no? Que, de manera transversal. Y una de esas interoceánicas es justamente la interoceánica del centro, la carretera bioceánica central, ¿no? Aquella que nace en el departamento de Lima y intenta llegar hacia Brasil vía Ucayali, por Pucallpa. Pero justamente para llegar desde Lima hasta Pucallpa, recorre por Junín, Pasco, Huánuco, Ucayali. Y en el lado de Pasco tiene incluso 2 ramales, ¿no? Un ramal que justamente se utiliza, digamos, por la ruta que va hacia la carretera central de la actual, ¿no? Tiquio, La Oroya, ¿no? Y seguir la carretera central. Pero hay otro ramal que permite justamente interconectar esa interoceánica vía Ollón, Daniel Alcides Carrión, Yanahuanca, Ambo, Huánuco y nuevamente hacia Pucallpa. Y entre esas 2 tenemos justamente esta ruta Guayllay, Canta, Caraballo o Guayllay, Huaral, Lima, ¿no? Entonces, en el marco de esa estrategia geopolítica que permite articular ambos océanos y que por supuesto tiene el propósito de trasladar la producción brasileña hacia el Pacífico y lo propio del Perú hacia el Atlántico, Pasco se convierte nuevamente en un punto estratégico en ese sentido, porque por su territorio recorre la interoceánica del centro. Y este asfaltado de las carreteras que les acabo de mencionar, por supuesto que contribuyen de manera importante a ese propósito. Los que, digamos, de algún modo hemos hecho recorrido terrestre desde Lima hasta Pucallpa, ¿no? Digamos, la ruta natural es Huánuco, Tincomaría, Padre Abad y Pucallpa, ¿verdad? Pero también existen, por supuesto, rutas no en tan buenas condiciones, todo lo contrario. Hay lugares ya donde hay, digamos, mejores niveles de transitabilidad, pero hay ruta, digamos, una ruta interesante que es justamente por Oxapampa, hacia Codo del Pozuzo, Tornavista, Pucallpa, ¿no? Por Puerto Inca. Y digamos, es una ruta que de potenciarse, e imagínense ustedes, de pronto también se lograría el asfaltado Huachón-Huancabamba, entonces sería más rápida el traslado de la producción y por supuesto el traslado también de las personas desde Lima hasta Pucallpa, vía la ruta de Codo del Pozuzo, Huancabamba, Huachón, ¿no? Guayllay y Caraballo o Huaral, ¿no? Entonces, existe un conjunto de rutas que permitirían dinamizar la economía del interior del país y me parece importante tener, digamos, esa lectura incluso en el marco de la gran integración sudamericana de los corredores bioceánicos, ¿no? En el mismo sentido, existe el aeródromo de Vico ya hace varios años, pero en el último congreso, el que se fue en julio, ha aprobado una ley que declara de interés nacional la construcción del aeropuerto de Vico. Vico es uno de los distritos de la provincia de Pasco. Imagínense ustedes de lograrse construir el aeropuerto de Vico, estas 7 horas que actualmente se realiza para llegar, digamos, hasta ese lugar, se reduciría a 1 hora, incluso menos de viaje. Entonces, imagínense un traslado reducido en 6 horas. En producción, en flujo peatonal, dinamizaría de manera importante esa parte del país. Y lo propio, por supuesto, también existen aeródromos dentro de algunos distritos de la provincia de Oxapampa, que también hay, digamos, un interés de fortalecer ese posicionamiento y convertirlo incluso en aeropuerto para que permita el viaje de transportes, digamos, de personas y de mercaderías de modo más rápido. Y eso también, por supuesto, que contribuiría al desarrollo económico local de esos espacios, ¿no? En términos de centrales hidroeléctricas, por ejemplo, también tenemos algunas importantes como la de Yucán, ¿no? Yaupi, Paucartambo y la mini central de Oxapampa, que digamos son importantes para la generación de energía y el abastecimiento de energía eléctrica para la población de esos espacios. Y por supuesto aquí no podemos dejar de mencionar a aquellas, digamos, restos, monumentos, ¿no? Históricos. Existe un conjunto de iglesias que incluso datan del siglo XVI
se me viene a la mente rápidamente el de Ninacaca, ¿no? Ninajaja, uno de los distritos de la provincia de Pasco. Y ve, digamos, esa iglesia construida de pura piedra, con diseños increíbles, digamos, para la época, ¿no? No solamente por la anchura, sino por las figuras formadas en esa construcción de piedra, y muy conservado hoy en día. Y en este último recorrido que hice justamente he podido incluso, digamos, evidenciar que el cuidado que le realizan, digamos, a estos monumentos históricos, ¿no? Que estaban, digamos, los techos son, sí, gracias, Carla. Justamente, tiene 5 minutos para que pueda ir ya culminando la idea. Perfecto, gracias. Y justamente, digamos, he podido percibir de cómo se hace un mantenimiento adecuado de estos monumentos históricos que considero importante ponerlos en valor y, digamos, mostrarlos en la escena nacional e internacional para potenciar la actividad turística. Otro de los detalles importantes que me parece incluso de este distrito, Ninajaja, es el cementerio temático que tiene. No sé si se han escuchado hablar de los cementerios temáticos. Es único, lo pueden encontrar en YouTube y otras páginas, digamos, de promoción turística, de cómo, digamos, el cementerio no es el clásico cementerio donde uno ve, digamos, el nicho y la cruz, ¿no? Sino uno puede incluso encontrar el Taj Mahal, representado en una escala, obviamente, que permita su construcción en ese espacio donde se encuentra la tumba. Si el que falleció ha sido una persona amante del fútbol, encuentra incluso el estadio, ¿no? Con las tribunas, ¿no? El campo de fútbol y los arcos. Si el que falleció fue un policía, encuentra su comisaría construida. Si fue un profesional de la salud, encuentra su posta médica construida. Lo propio para los profesores. Esa, digamos, esa lógica distinta digamos, de representar como museos temáticos al cementerio, me parece que también es algo distinto que podría permitir, digamos, captar un flujo turístico mayor. E incluso en este recorrido he podido evidenciar esa lógica geoestratégica que tienen sus autoridades en el sentido de que cuando se tenía previsto la construcción del ferrocarril, ¿no? Recuerden que el ferrocarril desde el Callao sigue llegando hasta Cerro de Pasco. Un ferrocarril muy activo, pero únicamente dedicado para traslado de minerales que se vienen extrayendo de esa parte del país, que tiene larga data, ¿no? Pero en términos, digamos, de articular producción de otro tipo, agrícola, pecuaria, ¿no? Y demás, y flujo peatonal hacia Pucallpa, digamos, una ruta vía Huachón, Huancabamba, Codo, El Pozuzo, Tornavista, Pucallpa, definitivamente sería más rápida, menos costosa, que la que se tiene hoy como parte de la carretera central. Y en términos de restos arqueológicos, hay ciudades, restos arqueológicos importantes, se me ocurre la provincia de Avenida Cíes Carrión. Goñicuta es uno de los restos arqueológicos que está en el distrito de Yanahuanca, a las alturas del centro poblado de Rojo. Otra que se encuentra en Huarautambo, ¿no? Que también pertenece al distrito de Yanahuanca, en las cuales también se pueden identificar, por cierto, baños termales, aguas termales. Sí, seguro que los que tenemos ciertos acercamientos a estos temas, podemos relacionar, digamos, a los baños termales como aquellos lugares donde, digamos, existe la expresión de las últimas etapas de desaparición de los antiguos volcanes, ¿no? De ahí data, digamos, esas aguas calientes que emergen de la tierra. Y existen baños termales en distintos lugares del departamento de Pasco. Yanahuanca es una de ellas, Pillo, Tambochaca, o incluso La Calera en Guayllay, ¿no? Entre otras, cataratas existentes en la provincia de Oxapampa, ¿no? Pinturas rupestres que incluso arrojan, digamos, una antigüedad de 10.000, ¿no? 10.000 años, y que se ubican justamente también en el distrito de Yanahuanca, a las alturas del centro poblado de Palpa. Entonces, son un conjunto de elementos que pueden permitir potenciar la actividad turística, pero para ello se requiere, en principio, conocer de su existencia y a partir de ese reconocimiento, justamente trasladar, primero, dedicarse a construir infraestructura que permita trasladar a un flujo turístico y luego, por supuesto, promocionarlo de tal modo que contribuya al desarrollo económico de su población. Solamente eso, Carla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, geógrafo Yo, por su ponencia, en la cual ha desarrollado una caracterización del departamento de Pasco a través de sus 3 provincias, también comentando cómo esta es un punto estratégico a nivel nacional
también desarrollando sus potencialidades, así como sus problemáticas, ante lo cual tanto los gobiernos locales, regionales y central pueden aún poner mucho mayor énfasis para el desarrollo integral de esta región. Muchísimas gracias, y ahora vamos a continuar entonces con la sesión, con la jornada de martes geográfico de hoy. Y vamos a, entonces, voy a presentar a nuestra siguiente panelista, a la geógrafa Janet Delgado Galván. Ella es bachiller en geografía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado diversos estudios de cursos en especializaciones en gestión territorial por el Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como otros cursos a cargo del Ministerio del Ambiente. Tiene experiencia laborando en el sector ambiental y planificación territorial, desarrollando información cartográfica y realizando análisis del territorio en diferentes instituciones como la ONG Cooperaction, el World Wide Fund, WWF Perú, así como el Ministerio del Ambiente en colaboración, laborando en cuanto a la gestión y desarrollo y publicación del mapa de ecosistemas del 2018. Con ello, entonces, le doy pase y le invito a que pueda prender su cámara también, y entonces para poder darle pase a la geógrafa Janet Delgado. Creo que se encuentra también aquí, así es. Adelante, Janet Delgado, por favor, la geógrafa Janet Delgado. Ok, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a compartir pantalla para hacer una pequeña presentación, ¿está bien? ¿Sí? Sí, claro. Creo que sí está con el permiso, ¿verdad? Ok, genial. Okay. Ya se puede ver, ¿cierto? Sí, así es, se ve muy bien. Ok, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, agradecer por la invitación para poder exponer hoy día relacionado a la región Pasco. En este caso, yo voy a hablar específicamente del distrito de Wayay. Yo nací en Wayay, yo soy de Pasco, igual que el compañero John, que expuso antes que yo. Y bueno, para comenzar con la exposición, John ya lo mencionó, Pasco está justo en el centro de nuestro país. Y en el caso del distrito que voy a hablar de Wayay, se localiza a la parte del suroeste del departamento, ¿no? Limitando con el departamento de Lima. Cabe mencionar que cuando fue creado el distrito de Wayay, pertenecía al departamento de Lima, pero a partir de 1941, si no me equivoco, ya fue parte ya del departamento de Pasco, ¿no? Hay que mencionar que está también dentro de la provincia de Pasco. A veces muchos compañeros se confunden cuando menciono Wayay, piensan que en la provincia es Cerro de Pasco, ¿no? Cerro de Pasco es la ciudad, la capital de Pasco, ¿no? Y queda en la provincia de Pasco también. Y bueno, tiene una población de aproximadamente ya casi 10.000 habitantes, y donde mayormente sus centros poblados se configuran por rurales, ¿no? Solo tenemos 2 centros urbanos que vendrían a ser el mismo centro poblado de Wayay, y el otro centro poblado urbano es el campamento minero de Huarón. Como pueden ver en la imagen, Wayay, como centro poblado principal, está a 4.340 metros sobre el nivel del mar. Entonces ya teniendo esa característica altitudinal, podemos decir que Wayay es una zona donde va a prevalecer los ecosistemas andinos de bofedales, pajonales, afloramientos rocosos, ¿no? Donde no vamos a encontrar un tipo de actividad agrícola, ¿no? La actividad principal del distrito es ganadera y también la minería, ¿no? Eso vamos a hablar más adelante. Entonces, acá vemos el distrito, el límite distrital de Wayay. Como lo mencioné, tiene una configuración típica de una zona altoandina de nuestro país. Acá podemos ver que está configurada con muchas lagunas. Cerca está la laguna de Chinchaycocha, como lo mencionó John también. Y bueno, es un distrito que tiene
una gran accesibilidad gracias a las vías nacionales que atraviesan el distrito, ¿no? Y bueno, que dentro de su propio territorio está conectado con vías nacionales. Dentro de ellos, como mencioné, solo tiene 2 centros poblados urbanos de categoría urbana, que vendría a ser Guayay y Huarón, y los demás son considerados centros poblados rurales, ¿no? Podemos ver que están conectados con estas vías vecinales, pero hay que mencionar que estas vías vecinales en la actualidad no son vías vecinales buenas, ¿no? Mayormente son categorizadas como vías malas, sin asfaltar, mayormente trochas. Y bueno, dentro de Guayay vamos a tener a un área natural protegida, que es el Santuario Nacional de Guayay, de Bosque de Piedras de Guayay, y cerca también tenemos el lago de Junín, ¿no? Entonces, este componente de protección dentro del distrito ha ayudado en la actualidad a que se generen nuevas actividades como el tema del turismo. Y bueno, otra de las actividades principales que tiene el distrito y que ha ayudado a su configuración social y económica es el tema de la minería. Ya lo mencionó John, Pasco es un departamento minero por muchos años, desde la época colonial, y entonces Guayay es principalmente, podríamos decir, que su crecimiento económico ha sido gracias a la minería. Entonces, aquí podemos ver que prácticamente todo el distrito de Guayay está concesionado, obviamente que el área natural protegida no, porque tiene otra categoría dentro del territorio, y vamos a encontrar 2 mineras principales, que es la minera de Huarón y la minera de Chungar que se encuentra en explotación y exploración, y Huarón que se encuentra en explotación. Entonces, estas 2 mineras principales, que son las únicas mineras en explotación y exploración dentro del distrito, han ayudado bastante a generar una dinámica económica dentro del distrito, principalmente el centro poblado de Guayay. Entonces, estas mineras que ya tienen muchos años, que son mineras principalmente de cobre, de plata, en el caso de Huarón también de oro, han intervenido dentro del distrito poniendo mucho trabajo junto con las comunidades campesinas que se localizan dentro del distrito. Las comunidades en la actualidad toman a las mineras como aliados para su desarrollo, no tienen un trabajo conjunto hasta la actualidad, donde las mismas comunidades campesinas forman asociaciones o cooperativas y que brindan trabajo a las mismas empresas mineras, ¿no? Entonces, muchos comuneros y comuneras al año están recibiendo un dinero porque son parte de estas asociaciones, son como contribuyentes, se podría decir que son como accionistas, ¿no? Y esto ayuda a que haya como sean como una actividad que sea aliada a la población local, ¿no? Porque hemos visto que en muchos departamentos ha habido muchos conflictos mineros por estos temas de la minería. Sin embargo, Guayay, gracias a la población y también a la empresa minera, que ha podido trabajar directamente con la población en distintos sectores, tanto en trabajos sociales, en trabajos mismos de mejoramiento de algunos servicios o de infraestructuras, siempre ha trabajado de la mano con la población local, ¿no? Entonces, esto ha ayudado a generar un ambiente sano dentro del distrito. Entonces, viendo que la minería ha ayudado bastante al desarrollo del distrito, eso lo podemos ver reflejado también en los índices de desarrollo humano. Si nosotros chequeamos el IDH de Guayay, vamos a poder ver este índice de acuerdo a la categorización de la PNUD en el segundo quintil, ¿no? Es un distrito que a nivel nacional ocupa el puesto 144. Entonces, y a nivel departamental, si comparamos con los demás distritos del departamento, vamos a poder ver que es el primer lugar en IDH a nivel de toda la región, ¿no? Ganando al mismo Yanacancha, donde se localiza Cerro de Pasco, ¿no? La ciudad de Cerro de Pasco, ¿no? Entonces, esto nos da que hay unos buenos indicadores de la actividad minera, pero también hay que sumarle que en la actualidad, ya en los últimos 20 años, la actividad turística también ha ayudado bastante
al desarrollo del distrito, ¿no? Hace 15 años o hace 20 años tú ibas a Guayay y no encontrabas los servicios o equipamientos para el tema turístico, pero ahora puedes acercarte y ya vas a encontrar hospedajes, hoteles en las mismas aguas termales de Calera, que se encuentra en Guayay, que es un lugar turístico principal de la zona. Vamos a encontrar también ya una gama hotelera muy buena para ofrecer a turistas nacionales como extranjeros, ¿no? Entonces, eso ha ayudado a que el presupuesto que recibe anualmente Guayay crezca cada año, ¿no? Digamos, son los indicadores de presupuesto que ha recibido hasta del año 2021 hasta el mes de agosto Guayay, y podemos observar de que el canon minero también da una contribución fuerte para el distrito, ¿no? Y eso lo podemos ver reflejado que siempre la municipalidad está realizando obras, mejoramiento de vías, está haciendo también espacios públicos. Hace poco también entró Sierra Azul para el tema de cosecha y siembra de agua, porque saben que muy aparte de la minería, la población también se dedica bastante al tema ganadero, ¿no? Es una de las actividades principales de la población, y entonces ahí es donde el distrito tiene que aportar, dándole mayores infraestructuras a esas actividades, muy aparte de que la minería pueda dar alguna retribución al distrito, ¿no? Hay que podemos ver que la ejecución del año hasta el agosto está aumentando un poco, ha ido baja, inició con un poco de menos de 1 millón de soles, pero ahora ya ha aumentado bastante para ya la mitad del año. Y bueno, pero como no todo es perfecto, y como hemos visto en el mapa de centros poblados, las mineras de Huarón y de Chungar principalmente se localizan en los centros urbanos, ¿no? Y en algunos centros poblados cercanos a la vía nacional. Sin embargo, hay centros poblados rurales dispersos por todo el distrito que todavía no está llegando ese desarrollo, ¿no? Y entonces acá podemos observar que de acuerdo a la información del censo del INEI, hay 176 centros poblados que aún no cuentan con todo este paquete, con todos estos servicios que el Estado debe brindar para una mejor calidad de vida, ¿no? Digamos, hay centros poblados que todavía no cuentan con saneamiento básico, con electricidad, o con una red pública de pilón, ¿no? O sea, y acá lo podemos observar, ¿no? Son muy pocos centros poblados que lamentablemente todavía no cuentan con todo este indicador de desarrollo dentro del distrito, ¿no? Y que lo vamos a ver quizás en todos los lugares del país. Sin embargo, esperamos que a estos centros poblados muy pronto lleguen, ¿no? O sea, sabemos que en la actualidad hay nuevas obras de vías, de mejoramiento de vías, ¿no? Para poder conectar a estos centros poblados principalmente con Guayay, ¿no? Y bueno, esto es la información como primera mano que quería exponer relacionada al distrito de Guayay. Quería mostrar cómo el distrito ha venido trabajando junto con la minería y cómo esto se puede graficar con sus indicadores socioeconómicos, ¿no? Pero sin embargo que aún hay mucho por trabajar y bueno, a seguir esperando que el Estado o que las mismas municipalidades, junto con la comunidad, porque hay un gran trabajo de las mismas comunidades campesinas, son muy organizadas dentro del distrito, ¿no? Conocen sus derechos, saben cómo participar en todas estas actividades. Y bueno, también como guayina, trato también de poder dar a conocer, también con mi mamá también es comunera, y también pertenece a una asociación, poder participar en estos espacios, ¿no? Y bueno, también como pobladora del local, espero también a futuro tener una participación más activa dentro de mi distrito, ¿no? A veces el trabajo o las cosas cotidianas te alejan un poco del lugar de donde provienes, ¿no? Pero creo que como geógrafos debemos siempre también trabajar y aportar en algo de los lugares de donde venimos. Bueno, creo que eso sería todo. No sé si estoy con el tiempo. ¿Estoy bien? Sí, perfecto. Sí, muy bien en realidad. Muchísimas gracias a la geógrafa Janet, quien nos ha
brindado también la caracterización en particular del distrito de Wayllay, en Pasco, en la región de Pasco, y nos ha dado esta caracterización integral en cuanto a la conectividad, en cuanto a las actividades que se realizan, actividades económicas que se realizan en este distrito, así como también los indicadores sociales, indicadores también económicos, indicadores de la actividad minera, lo cual ha sido también muy importante y seguramente también para el público asistente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Entonces vamos a ahora continuar y vamos a pedir entonces que nos puedan trasladar sus consultas, sus preguntas a través del chat de Zoom para poder hacérselas llegar a nuestros dos ponentes, al geógrafo John y a la geógrafa Janet, que puedan ir comentando por el chat, mientras creo que todavía no hizo alguna pregunta específica, que la pueden hacer por el chat, por favor. Y mientras ello, entonces, voy a formularle una pregunta, en primer lugar, al geógrafo John, que nos dio una caracterización de la, bastante específica, detallada de la región de Pasco. Nos comentaba, por ejemplo, también relacionado a la segunda ponencia, sobre la articulación que se da entre la región, ¿no? Entre las provincias, las 3 provincias que están en la región de Pasco, y asimismo con las otras regiones, incluso con la capital Lima. Quizás esta conexión, ¿no? en cuanto a lo terrestre, a las redes viales, diferentes niveles de redes viales, se podría dar también quizás algún proyecto o algún proyecto en cartera en cuanto a las redes fluviales, en este caso para la conectividad, por ejemplo, de la provincia de Oxapampa con las otras regiones cercanas. Gracias, Carla. Bueno, en efecto, eso es importante lo que mencionas, porque justamente el Perú puede articularse únicamente, no únicamente, digamos, es multimodal la manera de cómo debe articularse el país. Y más aún considerando que la provincia de Oxapampa es amazónica, ¿no? Y tiene un conjunto de ríos, digamos, importantes, el Palcazú, se me ocurre, entre ellas, ¿no? Que se encuentra justamente ahí a orillas se encuentra la ciudad de Constitución. Ya en su momento, el presidente de entonces, Belaúnde, él proponía construir, digamos, un importante puerto en esa ciudad, como, digamos, uno de los nodos, ¿no? Hacia los cuales debería confluir gran parte de la actividad comercial y peatonal del entorno inmediato. Y me parece que en ese propósito no debe ser, por supuesto, una excepción y no debe ser menor una preocupación para articular todos estos distritos, ¿no? de la provincia de Oxapampa, cuya articulación hoy en día es incluso plenamente fluvial. Y eso sí lo considero importante. Ahora, de que existan proyectos hoy, al menos de alcance nacional, entiendo que la hidrovía amazónica que se encuentra dentro del sector transportes está todavía orientado, digamos, a tener intervención en los ríos más importantes. Se me ocurre Ucayali, ¿no? Amazonas, y quizá el Marañón, inclusive, o parte del Guayaga, pero todavía se llega a ese nivel. Cuando entiendo yo, digamos, se evidencia de que resulte importante, ¿no? O positivo la implementación de este proyecto, fácilmente se pueden buscar estrategias similares de articulación en otros ríos como las que estamos mencionando para la zona de Oxapampa. Pero proyectos específicos puntuales orientados a esta parte del país, no he tenido mayores referencias más que la terrestre. Gracias, Carla. Muchísimas gracias, geógrafo John. Y también ahora voy a aprovechar si es que todavía no hay alguna consulta en el chat, recuerden que todos nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat de Zoom. También vamos a revisar el chat de Facebook, donde también pueden allí generar sus preguntas para trasladárselas a nuestros ponentes. Estaré atenta también a el Facebook. Y ahora también quisiera formularle una pregunta a nuestra ponente, la geógrafa Janet, respecto también a precisamente el tema del distrito que nos presentó la ponencia sobre el distrito de Wayllay en Pasco, y sobre todo en la énfasis en la parte en que presentaba esta data, ¿no? del IDH en cuanto al distrito específico de Wayllay con respecto a la región Pasco, que Wayllay tiene el IDH, este distrito tiene el IDH más alto en la región de Pasco, y tiene también un puesto considerablemente
favorable a nivel nacional, ¿no? Entonces, con respecto a ello, quisiera poder preguntarle, ¿qué sería, digamos, ya nos ha comentado algunos de las motivaciones o algunos de los factores, ¿no?, que son importantes y que contribuyen con ello, pero quizás haciendo un símil, ¿no?, con la capital de Pasco, Cerro de Pasco, ¿qué se podría implementar o incluir en esta gestión, ¿no?, de los gobiernos regionales, gobiernos locales, para que también la capital, Cerro de Pasco, pueda mejorar precisamente su IDH, ¿no? Es decir, quizás qué similitudes, qué quizás factores se podrían incluir o se podrían también incorporar para que la capital pueda desarrollar, la población se pueda desarrollar integralmente, así como el distrito de Guayay. Gracias por tu pregunta, Carla, muchas gracias. Sí, como mencioné el cuadro, también dentro de la ciudad de Cerro de Pasco, que lo conforma principalmente el distrito de Yanacancha, también tiene un IDH, también bueno, no es tan bajo, ¿no? Solo está como a 20 puestos del mismo IDH de Guayay. En este caso creo que juegan diferentes factores dentro de sacar este índice, ¿no? Ya prácticamente Cerro de Pasco es una ciudad básicamente ya, como podríamos decirlo, aglomerada, hay mucha población que está viniendo de muchos lugares, y también las mismas comunidades quizás han perdido también o las comunidades cercanas dentro de la ciudad han perdido el uso que por muchos años han tenido de la tierra, ¿no? Y han ido a la ciudad a buscar otras actividades que muchas veces quizás no les favorecen, ¿no? Y es como vemos en la ciudad de Lima, ¿no? Viene mucha gente de provincia a Lima a buscar nuevas oportunidades, pero a veces las ciudades no te ayudan a poder desarrollarte económicamente o socialmente, ¿no? Digamos, la ciudad de Cerro de Pasco es una ciudad que quizás también ha crecido desordenadamente. Digamos, en lo personal, cuando yo voy a Pasco, yo no me acerco mucho a la ciudad porque no es mucho de mi agrado, ¿no? No es mucho de mi agrado, y siento que, en cambio, en Guayay, que está a una hora en carro de la capital, es un lugar muy amigable, porque muy aparte tiene diferentes actividades, ¿no? Hay la población, muy aparte de que tiene un contacto directo con las empresas mineras, porque crean también sus cooperativas que trabajan dándole servicios como de mantenimiento de carreteras o construcción de algunas infraestructuras. Ellos también no han perdido el trabajo de la ganadería, ¿no? Ellos siguen teniendo sus estancias, ¿no? Que están quizás a una hora del mismo centro poblado rural, urbano, que es Guayay, ¿no? Ellos no han perdido esa actividad, y también el tema del turismo es algo que ha crecido bastante, ¿no? Digamos, los turistas que llegan a Pasco para ir al Bosque de Piedras no van a Cerro de Pasco, van directamente a Guayay, ¿no? Porque tiene un acceso vía terrestre directo, y entonces el turismo mayormente se localiza en Guayay, ¿no? Ya hay bastantes infraestructuras, equipamientos en ese sector turístico, ¿no? Pero sin embargo, obviamente que yo pienso que para que Cerro de Pasco también pueda subir el IDH, que tampoco está tan mal, que no está tan mal tampoco, se necesita también un tema de planificación, ¿no? Porque creo que son dos territorios ya súper diferentes, ¿no? Cerro de Pasco creo que mantiene ya un espacio urbano, ¿no? Como ciudad, como tiene la categoría. En cambio, Guayay no, es un centro poblado urbano, pero todavía no tiene esa misma dimensión física, social, demográfica como lo tiene Cerro de Pasco, ¿no? Muchísimas gracias, geógrafa Janet, por la respuesta, en realidad bastante importante, y hacer esta comparación, también esta complementación en cuanto a los factores que se involucran. Precisamente también tenemos unas preguntas por el Zoom. Por aquí tenemos unas preguntas sí, voy a leer entonces. Esta es
para tanto John y para Camila, de aquí, de las asistentes, indica, para ambos, se ha intentado una alianza estratégica, económica, entre los departamentos de Huánuco, Pasco y Junín, u otros departamentos, es decir, si es que ha habido alguna alianza estratégica económica entre estos 3 departamentos u otros. Gracias, Carla. Me parece que es importante contextualizarlo en términos de cómo se viene estructurando el país para viabilizar un conjunto de proyectos de inversión. Y me refiero puntualmente a la conformación de mancomunidades. Y dentro de ese, digamos, esquema de configuración de mancomunidades, siempre ha existido, digamos, ese intento de articular, digamos, para viabilizar, insisto, proyectos de inversión de manera conjunta, digamos, sin restricciones legales o complicaciones legales, en los departamentos que mencionan, ¿no? Junín, Pasco y Huánuco. Recordemos que cuando surge la República, la Intendencia de Tarma también digamos, abarcaba estos 3 departamentos. Tanto Huánuco, Pasco y Junín pertenecían a un solo departamento, que era el departamento de Tarma. Ya cuando pasaron los años, Huánuco se desprende, digamos, y queda por otro lado Junín, y ya Tarma, digamos, con esa denominación desaparece, y luego de Junín se desprende Pasco. Y eso, digamos, no se ha perdido con el transcurrir de los años. Entonces, esta configuración de mancomunidades que se viene impulsando en el interior del país sí tiene, digamos, por un lado, ese propósito de viabilizar, ojo, no necesariamente la constitución de una región. No sé si es el espacio para discutirlo, pero las regiones en el Perú no existen. Confundimos mucho regiones con gobiernos regionales, no son lo mismo. En los gobiernos regionales se administran circunscripciones departamentales hoy. Pero este intento, digamos, de integrarse tanto Junín, Pasco y Huánuco, no necesariamente tiene el propósito de constituir región, sino viabilizar proyectos de inversión sin complicaciones legales vía las mancomunidades regionales. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí un tema que es propia de mi labor profesional. Aproximadamente el 22% de las circunscripciones político-administrativas en el país son las que cuentan con límites legales. ¿Qué quiere decir? Más del 80%, más del 85% de los límites en el país no están definidos por ley. Y por tanto, como no están definidos por ley, cuando un gobierno regional o un gobierno local, sea provincial o distrital, desea implementar un proyecto de inversión, lo primero que va a obtener como respuesta es una denuncia de la circunscripción vecina, porque también se irroga ese espacio como suyo. Entonces, para evitar ese tipo de problemas legales y paralizar proyectos que terminarían beneficiando a la población, se van constituyendo mancomunidades, entre otros propósitos. Y a la pregunta, en efecto, sí existe un interés entre esos 3 departamentos para articularse y viabilizar un conjunto de proyectos. Digamos, creo que es importante también entenderlo nuevamente en contexto histórico y por supuesto, de posicionamiento en la economía nacional. El departamento de Junín y su capital Huancayo, digamos, es una de las ciudades más importantes, una de las zonas altoandinas en el Perú. Y su ubicación, digamos, en el centro del país, también en esa parte, en el centro-sur del país, la pone, digamos, en un sitial importante, interesante. Y si se articulase, digamos, con economías un poco pequeñas, pero no menos importantes, como la de Huánuco y también la de Pasco, me parece que se generaría, digamos, un bloque regional relativamente importante en términos económicos. Gracias, Carla. Muchas gracias, geógrafo John. No sé si también la geógrafa Janet quisiera complementar a la pregunta del asistente. O también podemos pasar a la siguiente pregunta que tenemos en el chat. Sí, estuve leyendo la pregunta del compañero Hugo y menciona cuál ha sido la clave en Wayllay para que no se presente mayor conflictividad social relacionada a la actividad minera. Es una pregunta que siempre le he hecho a mi mamá, que mi mamá ha nacido en Wayllay junto con mi papá y algunas de mis hermanas, y algo que siempre ella me comenta es el trabajo que las comunidades, que las mismas organizaciones comunales, sobre todo de la comunidad campesina de Wayllay, ha podido sobrellevar
la intervención de la empresa minera y tomarlo como un aliado, ¿no? Sacar beneficios de la misma empresa, ¿no? Y como comunidades ellos no han perdido su identidad, ¿no? Su autonomía, por decirlo así, ¿no? Ellos han visto, o quizás los primeros dirigentes han tenido la mentalidad del bien común, como se podría decir, ¿no? Algo que en la actualidad quizás en muchas comunidades campesinas del Perú se ha perdido, ¿no? Ya los intereses personales, cuando hemos visto casos en otras comunidades campesinas, sobre todo en el sur del país, se ha perdido, ¿no? Entonces ya buscan algunos beneficios o piensan que la minería les va a dar todo, ¿no? Les va a dar todo, ya dejo mis actividades como la agricultura, la ganadería y solo quiero esperar algo de la minería, ¿no? Sin embargo, en las comunidades, las mismas familias dentro de Wayay han podido llevar esta minería con sus actividades que ellos realizan día a día. Digamos, mi mamá sigue teniendo su estancia familiar con mi familia, ¿no? Siguen teniendo su ganadería, ¿no? Y muchas familias siguen teniendo eso. Y algo también que ha ayudado es que la empresa Huarón no está tan cerca también de las comunidades, ¿no? Está un poco más alejado y es una minera subterránea. Es una minera a tajo abierto, como es Cerro de Pasco, digamos, ¿no? O en otros lugares del país. Es una minera subterránea y ayuda bastante a la población, ¿no? Ellos tienen también un tema de un régimen de contratación laboral prevaleciendo a la misma población de Wayay o a los hijos de los comuneros, capacitan a los hijos de los comuneros en algunos casos, tienen un campamento minero, ¿no? Digamos, en otras empresas mineras, si en la actualidad las empresas mineras ya no tienen esos campamentos mineros donde acogen a la familia, ¿no? Solo van los trabajadores 28/7, ¿no? Ese régimen por service, ¿no? Contratan otras empresas para tener los trabajadores. Sin embargo, la mina de Huarón, como lleva muchos años en Wayay, no es una mina nueva, es una mina muy antigua, tiene una relación muy directa con los trabajadores, ¿no? Y bueno, el distrito ha podido llevar, como te digo, la comunidad, la misma población, se siente identificado como un comunero, pero también como un poblador que exige derechos de la empresa minera porque saben que están en sus tierras comunales, ¿no? Y también por eso también recibe un dinero anualmente, ¿no? Muchísimas gracias también, geógrafa Janet, con la respuesta en torno a esta clave, ¿no? Tanto en comunicación que se ha dado por parte, ¿no? de la comunidad y la empresa, y también las acciones efectivamente que se realizan para poder, para que esa actividad minera conviva, ¿no? Y con las demás actividades de manera armoniosa, ¿no? También con la respuesta del geógrafo John en cuanto a estas mancomunidades anteriormente, entre los principales, bueno, entre los departamentos que están adyacentes a la región Pasco, ¿no? Huánuco y Junín, principalmente, ¿no? También tenemos en el chat una pregunta del Magister Hugo para el geógrafo John, que indica: ¿cuál se proyecta como la principal actividad económica? ¿Seguirá siendo la minería? En proporción, más o menos, ¿qué porcentaje de la economía del departamento depende de la minería? Gracias, Carla. Bueno, no solamente, digamos, por ese largo historial de aporte a la economía nacional, la minería fue, sino también sigue siendo la principal actividad económica en el departamento. Es la actividad que más aporte genera al PBI por PA. Y la proporción es prácticamente la mitad, casi el 50% del aporte al PBI por el departamento deviene de la actividad minera. Acompañado, digamos, por el sector servicios, no menos importante, de aproximadamente el 17% al 20% del sector servicios, o el comercio, ¿no? Y luego por la actividad agrícola pecuaria, que también, digamos, sería la tercera actividad más importante en el departamento. Seguido de la construcción, digamos, ¿no? Pero con un porcentaje mucho menor, 5%, 100% aproximadamente. Pero en términos, digamos, por los puntos, digamos, de proyección, ¿no?
Me parece que en corto y mediano plazo el porcentaje de participación de la minería en el PBI por el departamento no va a cambiar de manera sustantiva. Todo va a obedecer, digamos, de cuánto esfuerzo se ponga en potenciar otros sectores productivos. Y esto es importante entenderlo no solamente para Pasco, sino para el país. La diversificación productiva es una necesidad más que urgente. Un departamento y el país no puede depender únicamente de un producto o de una actividad económica. Y justamente en el Plan Nacional de Diversificación Productiva se incluye esta estrategia de diversificar nuestra economía, ¿no? Y me parece que Pasco debe ser exactamente lo propio, porque potencialidades tiene, como hemos visto, o sea, en cada una de sus provincias. Y me parece, y solamente cogiendo, digamos, un ejemplo, Europa, un porcentaje importante del ingreso a la economía de estos países europeos deviene del sector turístico. Y el Perú tiene, y Pasco de manera específica, tiene un potencial turístico impresionante que no está siendo potenciada ni utilizada, digamos, al nivel que corresponde. Y creo yo esto podría permitirle mejorar, digamos, su contribución dentro del PBI departamental. Y por otro lado, por supuesto, la actividad agrícola y pecuaria. Recordemos que muchos de los poblados que se dedican a esta actividad agropecuaria se encuentran poco articulados. Por tanto, mucha de la producción termina siendo de autoconsumo o perdidas en, digamos, en los lugares de origen. No tienen la forma de cómo trasladarla a un mercado, ni siquiera local. Y si lo trasladan a un mercado local, los costos por producción y por traslado se incrementan y terminan vendiendo a costos que simplemente van en pérdida. ¿Cuál es el sentido de seguir produciendo a este nivel? Entonces se debe priorizar justamente sistemas de articulación que permitan brindarles mercado a esta producción. Me olvidé mencionar el tema de la apicultura, ¿no? Digamos, Oxapampa también se caracteriza por ello. Estoy seguro que, digamos, si ustedes consumen miel, van a encontrar miel de Oxapampa, ¿no? Hay un sistema, digamos, de producción de miel, digamos, producto de la apicultura de manera interesante e importante en Oxapampa, que también, digamos, está teniendo ya un mercado nacional y no solamente regional, ¿no? Y bueno, creo que a la pregunta, ¿no? Ese porcentaje de participación de la minería en el PBI, en el corto plazo y mediano plazo, todavía va a seguir siendo importante comparado con otros sectores productivos. Gracias, Carla. Muchas gracias también, geógrafo John, por la respuesta, en realidad muy cierto, ¿no? Digamos, el continuismo, quizás cómo se va a realizar, cómo se proyecta esta actividad también ahora y en el futuro, ¿no? La actividad minera en la región. También, continuando con las preguntas que tenemos en el chat, hay una nueva pregunta también para ambos ponentes sobre, indica, ¿la pandemia generó migración hacia la costa o viceversa a las urbes de Pasco o cómo les afectó? Entonces, ahí pueden entonces comentar también la respuesta. Gracias. Una interesante pregunta. Muy bonita la pregunta, porque, digamos, nos traslada a un terreno actual en la cual, digamos, el país ha tenido expresiones diferentes. Pero yo quiero iniciar recordando a un geógrafo catalán, Joan Font Nogué. Joan Font Nogué, entre sus publicaciones, tiene una que hace referencia al fenómeno neorural, ¿no? Por supuesto que él analiza, digamos, las casuísticas españolas. Y en sus análisis, Joan Font Nogué, que estoy hablando de un texto que yo pude leer allá por los años 2004, o sea, hace poco más de una década y media. Joan Font Nogué señalaba que, digamos, en los casos que él analizó en España, se evidenciaba un proceso migratorio no campo-ciudad, sino inverso, ciudad-campo. Y este proceso migratorio ciudad-campo también se diferenciaba, digamos, del proceso anterior campo-ciudad, en el sentido de que ya no solo se involucraba a sectores de la población que iban del campo a la ciudad, digamos, buscando mejores opciones, en todo sentido, sino en este caso del proceso inverso, ciudad-campo, se trataba de personas ya con capacidades, ¿no?, profesionales, económicas y con una visión distinta de cómo poder transformar el campo. El fenómeno neorural le llaman. Yo escribí algo similar hace un poco más de media década
y buscando casuísticas en el Perú, y pude evidenciar, digamos, algunos bastante interesantes, puntualmente en Huancayo, ¿no? Para Junín, y también hacia Andahuaylas, al norte de Apurímac, ¿no? Pero me recordaba esta pregunta porque justamente la pandemia evidenció, y estoy seguro que más de uno podrá recordar las primeras semanas de la pandemia, ¿no? La cuarentena. Empezó la cuarentena y ahí a las semanas ya no había movilidad al interior del país, pero encontrábamos bolsones poblacionales en la Panamericana Sur, en la Panamericana Norte, en la carretera central, la Libertadores Guari. Familias completas cargando, digamos, cosas básicas, intentando regresar, ¿no? Y llegar a sus lugares de origen. Entonces, digamos, la pandemia aceleró, digamos, y puso en evidencia, digamos, a un porcentaje importante de la población que vivía en la metrópoli, pero que una situación de cuarentena no les iba a permitir sostenerse, ¿no? Económicamente, al menos ese mes o lo que durara la cuarentena encerrados. Y por tanto, al no tener posibilidad de sostenerse económicamente ni tener, digamos, con qué alimentarse, decidieron regresar a sus lugares de origen. Y menciono esto para la escala nacional, porque, digamos, también se han evidenciado procesos similares al interior del país. Hay un artículo muy bonito, me parece que fue publicado en Ojo Público, o también lo encontré una referencia similar en la New York Times en español, que hace referencia a la migración que no se ve, producto de la pandemia. Y hacía referencia, digamos, a esos procesos migratorios ciudad-campo, ¿no? Principalmente de las capitales departamentales, que me parece que iba la pregunta de Contralmirante, de esos procesos migratorios de bolsones poblacionales que estaban en la ciudad por una cuestión académica, comercial o de otros fines, pero que no tienen una casa propia en esas ciudades. Y que por tanto, ante una situación de pandemia y de cuarentena, y nuevamente verse afectadas sus condiciones económicas, tuvo que regresar a sus lugares de origen, donde al menos tienen un terrenito en el cual puedan sembrar y al menos, digamos, caminar con tranquilidad, ¿no? Recordemos que mucha de la población que vive en Lima se encuentra en condiciones de hacinamiento. Viven ni siquiera en mini departamentos, viven en cuartos alquilados. ¿Cómo? Imagínense ustedes afrontar una cuarentena, una pandemia como esta en un cuarto. Un estornudo termina afectando a toda la familia y se pone en riesgo la vida de todos los integrantes. Entonces, y este texto hace referencia para ciudades específicas, no se me ocurre, Cusco. O sea, Cusco es un destino turístico del mundo. Y como destino turístico mundial, existe una gran cantidad de personas dedicadas justamente al servicio turístico, como guía, entre otras temáticas vinculadas, la atención en restaurantes, en hoteles, ¿no? Y otro tipo de actividades vinculadas al sector turístico. Pero muchas de esas personas no son de Cusco y ni tienen una casa propia en Cusco. Son de Madre de Dios, son de Puno, son de Arequipa y de otras provincias y distritos de Cusco. Y por tanto, cerradas las fronteras por la pandemia, toda esa población que se quedaba sin trabajo tuvo que regresar a sus lugares de origen. No mucho se ha hablado de eso, al menos en la televisión, bueno, no esperemos mucho de la televisión nacional ni de los periódicos, pero digamos, no se ha abordado mucho sobre esa temática, pero es una migración que no se ve. Lo propio sucedió en Chimbote. Chimbote es la ciudad más importante en todo el departamento de Ancash. No es la capital departamental, pero ahí se concentra una masa poblacional importante que también tuvo que regresar a sus provincias y distritos de origen producto de la pandemia. En el caso de Pasco, Cerro de Pasco puntualmente, al ser la capital departamental, tiene también, digamos, la universidad, el gobierno regional, y como toda capital departamental, concentra las actividades administrativas más importantes del departamento. Y por tanto también tiene un flujo, digamos, migratorio, al menos para fines académicos también y comerciales también, de los distritos del interior del departamento. Y por supuesto que esta cuarentena también ha obligado, digamos, a que ese sector estudiantil o de personas dedicadas al comercio simplemente ha tenido que regresar a sus distritos de origen y mantenerse en esos espacios. Y ojo, y un detalle muy interesante también que producto de este viaje pude conocer es que este flujo migratorio no solamente involucró, digamos, a población pasqueña que pudo estar residiendo, a población del departamento de Pasco que pudo estar residiendo en su capital departamental y regresar a sus provincias, sus distritos, sino también a población que sin ser del departamento, me refiero que han estado viviendo incluso en Lima, conozco varios casos, que terminaron alquilándose un mini departamento en Oxapampa, ¿no? Y estuvo 3 meses, 4 meses durante la cuarentena, y al cuarto mes identificaron, digamos, alguna oferta de terrenos
y terminaron comprándose el terreno y hoy viven en Oxapam, hacen home office en Oxapam. Entonces, digamos, la pregunta me parece que es bastante interesante porque evidencia, digamos, un conjunto de dinámicas socioterritoriales bastante interesantes producto de la pandemia. Bueno, solamente eso. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias también, geógrafo yo. En realidad muy interesante tanto la pregunta que nos hace el contraalmirante como la respuesta que ha podido brindar el geógrafo John desde también su experiencia y desde el contexto socioterritorial, ¿no? Finalmente, para ya ir cerrando, voy a hacer una última pregunta que le hemos estado también tratando a lo largo justo de estas subpreguntas del chat, ¿no? En el chat de Zoom, que tiene que ver con la actividad turística, ¿no? En la región de Pasco y en sus provincias, ¿no? La actividad turística vemos ahora que es complementaria a la actividad principal, que es la actividad minera, pero quizás también es importante, como también nos estuvo comentando el geógrafo John, que el turismo, por un lado, por la pandemia se ve afectado, y bueno, mientras las otras actividades continuaron como servicios, minería, pero precisamente considerando, ¿no?, que el turismo también es un potencial en nuestro país y en Pasco, como vemos también, quizás qué otras factores, qué otros elementos se podrían incorporar, se podrían mejorar, ¿no?, potenciar para la región de Pasco, de tal manera que, bueno, en los diferentes aspectos, de tal manera que la actividad turística pueda ser, quizás pueda aumentar, pueda crecer en cuanto a también la expansión de las 3 provincias, es decir, qué otros factores se podrían dar para potenciar esa actividad turística en la región. Gracias, Carla. Me hace recordar al Plan Copesco Nacional, ¿no? El Plan Copesco, digamos, tiene como propósito brindar, digamos, financiamiento orientada a la construcción de infraestructura turística. Y me parece que esa es una debilidad a nivel nacional, no solamente en Pasco. La carencia de infraestructura turística. Se me ocurre, les mencioné este resto arqueológico en Hueñicuta, que por cierto han ido un grupo de arqueólogos sanmarquinos digamos, bajo la orientación del Ministerio de Cultura, para hacer investigación en este lugar y entre otros cercanos, digamos, Ichuán, entre otros sitios arqueológicos en la provincia de Nelsi y Escarrión. Pero esa investigación, si bien es cierto pudo haber producido algunos textos interesantes, no son, digamos, amplio conocidos. Quedaron como reportes en el sector cultura de la labor realizada por los arqueólogos y hasta ahí se llegó. Pero estoy seguro que incluso los arqueólogos que llegaron a visitar estos lugares han tenido sus dificultades para llegar hasta este centro arqueológico. Y cualquiera de los presentes que pudiera, digamos, decidir visitarlo, van a tener ciertas, ojo, aquellos que, digamos, no estén acostumbrados a caminar con grados de pendiente, de inclinación, digamos, distintos pues a la costa, ¿no? Entonces van a tener sus complicaciones para poder llegar a ese lugar. Entonces, la carencia de infraestructura turística, ¿no? Se me ocurre, desde las mismas flechas de orientación, ¿no? Cómo llegar a X o Y lugar, ¿no? En Guayay la tiene, por ejemplo, uno llega a Guayay y tiene 2 rutas muy marcadas, delineadas y orientadas, ¿no? Coges la ruta 1 o la ruta 2 y también te indican cuánto tiempo te tomaría la 1 y la 2 y qué tipo de figuras pétreas vas a encontrar en cada ruta. Pero el resto de sitios arqueológicos no las tienen. Entonces, ¿cómo hacer, digamos, para que el sector turístico cobre importancia y contribuya a la economía del departamento? Primero, generando infraestructura turística. Y de la mano, por supuesto, no digo que sea uno después de otro, puede ser en paralelo. De la mano, por supuesto, capacitando a su población para que también realice, digamos, guiado turístico. Y estoy haciendo solamente referencia, digamos, a los sitios arqueológicos. Pero se me ocurre, pensemos en el Guaguruncho, ¿no? Digamos, el colmillo blanco. Es una belleza, digamos, uno puede poner en internet el Guaguruncho y aparece, pues, digamos, un nevado increíble ahí. Más de 5.700 metros sobre el nivel del mar, que requiere, por supuesto, digamos, vestimenta distinta, guiado turístico distinto y, digamos, lógicas distintas de entender también la infraestructura turística.
y por tanto se debe territorializar estas intervenciones, ¿no? Porque no puede imponer, pues digamos, una misma estrategia para el Huauruncho como para los centros arqueológicos, o para las cataratas en Oxapampa, ¿no? Entonces, creo yo que esa es una de las debilidades más importantes en el departamento y en el nacional. Infraestructura, capacitación y, por supuesto, digamos, articulación, ¿no? Articulación que permita, digamos, una facilidad para poder llegar a esos espacios y atraer al sector turístico y, por supuesto, venderlo, ¿no? Promocionarlo. ¿Cómo hacemos, digamos, para indicar dónde se encuentran y cómo llegar, cuánto tiempo implica, ¿no? Si tenemos o no las condiciones mínimas, existen o no, se me ocurre, digamos, no propiamente cadenas, pero digamos, existen hoteles, hospedajes que permitan atender a esta población. Hay distritos, digamos, que tienen un potencial turístico, pero no cuentan siquiera con un restaurante. En este recorrido llegamos a varios pueblos no menos importantes, felizmente no eran capitales departamentales, fue bonito, muy bien posicionado. Llegamos a las 3 de la tarde y no había un solo lugar donde poder almorzar. Entonces, y si puedes tener, digamos, 2 lugares turísticos cercanos a ese centro poblado, ya estamos en una condición de debilidad que no potencia esta actividad. Me parece que por ahí irían algunos de los ejes de intervención para potenciar esto. Gracias. Muchas gracias, geógrafo John. Esa era la última pregunta, entonces quizás, no sé si la geógrafa Janet también quisiera complementar algo, y ya para poder ir cerrando entonces. No, creo que John ya lo dijo todo, justo mencionó el caso de Wayay, ¿no? Hace 20 años Wayay no tenía la infraestructura y el equipamiento para el tema turístico, pero ahora sí lo tiene. Sabía del potencial grande que tenía por el bosque de piedras de Wayay y lo trabajó, ¿no? Ha generado rutas turísticas, hay guardaparques por parte de Cernán, se han generado hoteles, restaurantes, justo en la zona donde están las aguas termales, ¿no? Para poder también distribuir el turismo, no solo enfocarse en el bosque de piedras, también acercarse un poco al centro poblado, ¿no? Las aguas termales están muy bien acondicionadas, o sea, hay tipos, ¿no? Si quieres privado, si quieres al aire libre. Entonces, eso ha ayudado bastante a dinamizar la economía también dentro del distrito de Wayay, ¿no? Y como dice, la infraestructura y la accesibilidad, porque la accesibilidad que tiene Wayay con Lima es muy importante. Ya lo mencionó John, hay una carretera que está en proyecto, pero también hay una vía sin asfaltar que es por Guaral, que también muchos turistas lo toman. Digamos, yo siempre voy por esa ruta porque es la más corta, la más directa, ya no tengo que pasar por Ticlio, ¿no? Que quizás es la zona donde muchas personas no les gusta cuando viajan al centro del país. Pero este acceso de Lima Norte, Huaral, a Wayay en 4 horas es realmente increíble, ¿no? Ayuda bastante. Y con esta nueva carretera que va a ser por Canta, va a ayudar mucho mejor a la conexión con Wayay, ¿no? En este caso, ¿no? Muchísimas gracias también, geógrafa Janet, y nuevamente también al geógrafo John, por las respuestas respecto a la última pregunta del tema turístico, que si bien es cierto también que debe estar apoyado del presupuesto, ¿no? Que tienen cada gobierno regional y gobiernos locales, ¿no? Entonces, con ello, culminamos y voy a dar pase a la palabra al magíster Hugo Montoro. Les agradezco personalmente también y de parte de la Sociedad Geográfica de Lima por su participación y también la participación de todo el público que nos ha estado viendo por tanto el Zoom y el Facebook. Y con ello les agradezco también muchísimo y le doy la palabra entonces al magíster Hugo Montoro. Muchas gracias. Primero, agradecer a Carla por la excelente conducción de este martes geográfico. Muchísimas gracias, Carla. Ojalá me puedas acompañar en algún otro. Muchísimas gracias, excelente. Muchas gracias. Creo que hay un problema de conexión. Algo pasó. No sé hasta qué parte se me escuchó. Hace unos 20 segundos más o menos. Ok. Había dicho que te agradecía mucho, no sé, algo pasó quizás con mi conexión interna. Muchas gracias, Carla, te felicitaba y te pedía que ojalá algún otro martes nos puedas acompañar.
Igual, nuestro sincero agradecimiento, y me permito tomar el nombre de toda la Comisión Administrativa de la Sociedad Geográfica de Lima, de todos los miembros de la sociedad, agradecerle a nuestros dos ponentes, tanto a John como a Camila, por sus muy, muy interesantes puntos de vista y las opiniones vertidas en este martes geográfico. Les soy sincero, cada martes pienso en que me quiero mudar de Lima a algún otro departamento, ¿no? Cada martes vamos revisando un lugar diferente y realmente me doy cuenta que nuestro país tiene lugares maravillosos. Uno se termina enamorando cuando va escuchando las historias, va escuchando un poco del potencial y la geografía de cada uno de estos lugares. Así que ahora, bueno, yo no sé si vaya a Guayay. Creo que voy a buscar un poquito más de calor. Quizás Oxapampa sí sería una... Pero igual puedo ir a visitarlo, sí, ahí sí, una visita algunos días, no, pero no, esa es un poco la idea de estos martes geográficos, que todos conozcamos un poco más, como conversamos. Creo que el material que está siendo registrado, creo que va a ser súper, súper interesante. Vamos a tener todos los departamentos y algunas regiones también guardadas en las plataformas electrónicas o digitales. Entonces, creo que va a ser muy simpático para cualquiera de nosotros que a futuro quiera conocer un poco más de Pasco. Va a poder ir y revisar y volver a escuchar a John, a Camila y así otros lugares de nuestro país. Ese ha sido un poco el espíritu de este ciclo de conferencias. Para lo siguiente, estamos por cambiar de mes. El mes de septiembre tenemos 4 martes. Voy a decirlo y de paso ir invitando a las personas que nos acompañan. El 7 de septiembre vamos a homenajear al departamento de Amazonas. El 14 de septiembre a Junín. El 21 de septiembre es un día especial también, porque no vamos a hablar de un departamento, vamos a hablar del buque de investigación que tiene el Perú. Es el Carrasco, es uno de los buques más modernos del mundo. Hace unos 2 o 3 años fue el más moderno del mundo por algunos meses, el mejor equipado, y de hecho tiene unas capacidades muy, muy interesantes. Así que el 21 de septiembre vamos a conocer este buque de investigación del Perú. El 28 de septiembre tenemos ICA, y hasta ahí, bueno, después, bueno, están programados los demás martes también, pero yo creo que podemos mantener eso en mente. Amazonas, Junín, el buque de investigación Carrasco, y luego tenemos ICA. Con eso, reiterar nuestro agradecimiento, el reconocimiento por las excelentes ponencias, desearles que tengan una feliz noche y nos vemos el siguiente martes. Muchísimas gracias, un abrazo a todos y hasta el siguiente martes. Gracias.